Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, decidió venir a Arequipa para tratar de convencer a la gente que el gobierno concretará el gasoducto andino del sur y el polo petroquímico en la parte sur del país. Inclusive postergó un viaje que tenía planificado a Chile, donde se iba a hablar de conexión, interconexión energética entre nuestros países, pero él consideró que era más importante venir al sur del país. Es que todo después del discurso presidencial, del mensaje presidencial del 28 de julio, ha sido dudas y dudas y más dudas. Se habló de un etanoducto, de muchas cosas, y el ministro ha venido a aclararlo, y lo hizo en el Colegio de Abogados durante la mañana, en un foro organizado por los congresistas nacionalistas. Inclusive vino el vocero de la bancada nacionalista, el congresista arequipeño, no elegido por Arequipa, sino por Lima, Jaime Delgado, y con parlamentarios arequipeños. El discurso del ministerio es muy... ha tratado de ser ahora muchísimo más inteligente y muchísimo más asequible. La idea es la siguiente: el gobierno ha decidido que el gas debe empezar a ser utilizado por los ciudadanos comunes y corrientes, es decir, lo que ellos llaman la masificación del gas. Pero generar o construir un gasoducto y luego las redes para distribuirlo, como se hace en Lima, donde no se han beneficiado sino 50.000 usuarios, 50.000 familias en Lima, tardaría demasiado. Así es que han decidido hacer lo que se llama gasoductos virtuales. Es decir, el gas se lleva en camiones cisternas hasta unos depósitos mayores de gas que abastecerán a 1.000 familias. Y para eso han decidido además autorizar la utilización de recursos del canon de los gobiernos regionales. Les han dicho a los gobiernos regionales: usen dinero del canon para hacer las redes para distribuir el gas a domicilio y también tener gas para los vehículos. Eso primero en las partes altas y luego en la costa. Y eso no tiene que ver nada con el gasoducto andino del sur. El gasoducto andino del sur está garantizado por dos lotes 57 y 58. No se están utilizando en estos momentos y serán entregados a Kuntur Odebrecht. Digo Kuntur Odebrecht porque Kuntur es una empresa que se encargará de la construcción del gasoducto andino del sur y ha sido comprada al 100% por Odebrecht, una de estas grandes empresas constructoras del Brasil. ¿Qué tiempos se darán? Todavía esto depende de una conversación que habrá la próxima semana, el lunes y el martes, y es que llega la presidenta del Brasil y junto con la presidenta del Brasil, la presidenta de Petrobras. Petrobras es algo así como Petroperú y Perupetro en el Perú. Y ellos tienen parte de la concesión de los lotes 57 y 58 y el interés más que la concesión, lo que ellos tienen es el interés de desarrollar el polo petroquímico. Y recordemos que el polo petroquímico será la inversión privada más importante de la historia del Perú, 16.000 millones de dólares aproximadamente. El discurso, cuando lo dice el ministro, parece muy claro. Sin embargo, en la noche, también en el Colegio de Abogados, Foro Sur 21 organizaba un foro para analizar esto, pero con Manuel Dangmer. Y había algunos entendidos allí que todavía no se convencen del discurso presidencial. Hay intención política, pero no saben si realmente se concretará el gasoducto andino del sur en tiempos breves y si el polo petroquímico finalmente será en el sur del Perú o se hará
cerca a Lima, en Pisco, donde parece que las cosas podrían ser muchísimo más fáciles de hacer y más rápido. Lo que ha prometido el ministro y lo ha justificado, ha dicho, el gasoducto andino del sur tiene que darse porque no podemos poner todos los huevos en una sola canasta. Todo el gas no puede ir por el actual gasoducto, donde además ya no entra más gas. Y si fallara allí, hay que hacer alguna otra cosa. Entonces hay el gasoducto andino del sur para desarrollarse ahí, y se están explorando y se están encontrando yacimientos gasíferos en el norte, donde habrá también nuevos gasoductos. Por lo menos esa es la visión ministerial. Pero hablemos